Creo que ya, déjenme checar si se está grabando. Sí, ya está grabando. Ok. Bueno, primero nos dice, se sabe que el ángulo 3 mide 77 grados. ¿Cuánto mide el ángulo 8? Bueno, ubicamos el ángulo 3. De este, pues, como ya saben, hay muchas formas de resolverlos. Pero la que yo usaría sería, si sabemos que el ángulo 3 mide 77 grados, el ángulo 7 también va a medir 77 grados. Y aquí tenemos una línea recta, así que todo esto completo sería un ángulo llano, que mediría 180 grados. Así que lo único que tendremos que hacer para encontrar el ángulo 8 sería 180 grados menos 77 grados, que nos daría 103 grados. Ajá. Ok, siguiente sería, indique el par de ángulos alternos externos. Ajá. Sí, alternos externos. 7 y 6. Tenemos el ángulo 7 y el ángulo 6. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice, así que no son alternos externos. Luego dice los ángulos 1 y 2. Estos ángulos son suplementarios porque su suma da 180 grados, así que tampoco son, no son. Los ángulos 3 y 7, estos serían, alguien que me diga qué ángulos son. A ver. Es el 7 y el 2 porque están de esquina a esquina. Sí, esta es la respuesta. Aquí no les marqué. Bueno, estos ángulos son correspondientes. El 3 y el 7. Así que tampoco serían. Por lo tanto, si lo hacemos por descarte, sería el ángulo 7 y 2, alternos externos. Ok. Siguiente, dice, se sabe que dos ángulos internos de un triángulo miden 30 grados y 45 grados respectivamente. Encuentra la medida del tercer ángulo. Si sabemos que los ángulos internos de cualquier triángulo miden 180 grados, entonces para encontrar la medida del tercer ángulo tendríamos que restarle a 180 grados, 30 grados y 45 grados. Y la respuesta, ¿cuánto sería? 105. 105 grados. ¿A cuántos radianes equivalen 60 grados? ¿Alguien que me diga? Pi sobre 2. Ah, no, sobre 3. Pi tercios. Ok, esto pues sabiéndonos el círculo unitario, pues aquí tenemos 60 grados pi tercios. O bien podemos hacer una regla de 3. Si sabemos que 360 grados es igual a 2 pi radianes, ¿a cuántos radianes equivalen 60 grados? Lo que tendríamos que hacer sería multiplicar 60 por 2 pi o entre 360 grados. Y esto también nos daría pi tercios. También se tiene que aprender este círculo. Siguiente pregunta. Dice, ¿a cuántos grados equivalen 3 pi radianes? Es exactamente lo mismo. Podemos hacerlo con una regla de 3 o sabiéndonos el círculo unitario. Alguien que me diga ¿a cuánto equivalen 3 pi radianes? 3 pi medios radianes. 270. Ajá. 270 grados, 3 pi medios. Aquí está. Ok, siguiente dice, ¿cuál es el valor del seno de 180 grados?
igual sabiendo, sí tenemos que saber el círculo unitario. Ubicamos 180 grados. La coordenada donde cruza la circunferencia, el eje de las X es menos 1,0. Dijimos que la coordenada en X es igual al coseno. Y la coordenada en Y es igual al seno. Entonces, si esta es la coordenada, el seno equivale a 0. Ok. ¿Cuál es el valor del coseno de 30 grados? ¿Alguien que me diga? Raíz Bueno, de usando 3 el sobre 3 medios. raíz de 3 sobre 2. Ajá. Aquí lo tenemos, lo ubicamos. Ay. Lo ubicamos en el círculo unitario 30 grados, que es igual a pi sextos. Aquí está la coordenada. El coseno es la coordenada en X y el seno es la coordenada en Y. Así que la respuesta sería raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es el valor del coseno de 120 grados? Exactamente lo mismo. Tenemos aquí 120 grados, que equivale a pi tercios. Y aquí tenemos el valor del coseno. Y este es el valor del seno. Entonces, coseno de 120 grados sería negativo 1/2. Igual, fijarnos en qué cuadrante está. Como está en el segundo cuadrante, el valor de X, o sea, el valor del coseno sería negativo. Y el de Y, el seno, sería positivo. Ok, dice, de acuerdo al triángulo señalado, señale la respuesta de cada razón trigonométrica. Primero ubicamos, este es el ángulo, así que todo va a ser en relación a ese ángulo. El cateto opuesto es este, cateto adyacente sería este y la hipotenusa. Ok, seno es igual a opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto, 4, y la hipotenusa es 4 raíz de 5. El 4 se divide, nos queda como 1 raíz de 5. Vemos que eso no está en las respuestas, entonces tenemos que quitar la raíz de 5. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicando todo por raíz de 5. Y nos quedaría, esto queda como raíz de 5 al cuadrado. Y se cancela la raíz. Y nos queda como raíz de 5 sobre 5. Que está aquí. Luego dice coseno. Coseno es igual a adyacente. Coseno es igual a adyacente entre la hipotenusa. El adyacente es 8. La hipotenusa es 4 raíz de 5. Igual. Se divide y nos queda 2 raíz de 5. Hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos todo por raíz de 5 sobre raíz de 5. Acuérdense que tiene que ser el mismo número arriba y abajo para que sea multiplicarlo por la unidad y que no nos altere el resultado. Nos quedaría como 2 raíz de 5 sobre 5, que sería esta respuesta. 2 raíz de 5 sobre 5. Luego la tangente es igual a opuesto entre adyacente. El opuesto es 4, el adyacente es 8, nos da igual a 1/2. Cosecante, cosecante es la inversa de seno, y si ya sacamos seno, pues la inversa solo sería 5 raíz de 5, o bien podemos usar esta, que es la que nos había salido originalmente. Entonces, si nos había salido que es 1 sobre raíz de 5,
y cosecante es igual a 1 entre seno. Entonces nos quedaría que es 1 entre 1 raíz sobre raíz de 5 es igual a raíz de 5. Secante, secante es se me fue la palabra. Mm, se me fue la palabra. Pero bueno, es la correspondiente a coseno. Y coseno habíamos dicho que es 2 entre raíz de 5. Entonces secante va a ser igual a 1 entre coseno, que va a ser igual a raíz de 5 sobre 2. El resultado, raíz de 5 sobre 2, secante. Y por último, cotangente, si tangente es igual a 1 sobre 2. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Ok. No, creo que no. Ok. Cotangente va a ser igual a 1 sobre tangente, que es igual a 2. Se utilizaron las recíprocas, ¿verdad? Sí, sí, esa era la palabra. Gracias, la recíproca. Sí, Gracias. sí, es exactamente eso. Ok, siguiente. Este era el último. Nos dice el coseno de teta es igual a 5 entre 11. Encuentre las medidas de los lados A, B y C. Y si coseno, primero tenemos que ver qué coseno de un ángulo es igual a adyacente entre la hipotenusa. Y nos dice que es igual a 5 entre 11. Entonces, 5 sería la medida del cateto adyacente y 11 de la hipotenusa. Y aquí la hipotenusa, aquí hay que fijarnos nada más en el orden de las letras, los catetos. La hipotenusa es el lado A, y dijimos que mide 11. El cateto adyacente mide 5 y el adyacente aquí está marcado con la letra C. Y prácticamente no tenemos que sacar el otro lado, nada más fijarnos en el orden, porque vienen en orden ABC, ABC. Si el A mide 11 y C mide 5, pues la única respuesta sería esta. Pero si quisiéramos sacar el otro cateto, sería con Pitágoras. Sería el cateto B es igual a la raíz del cateto A, que en este caso es la hipotenusa, menos el cateto C al cuadrado. Entonces B sería igual a la raíz de 11 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Sería 121 menos 25 y da 96. B es igual a la raíz de 96. Y ya, sería todo. ¿Alguna pregunta del examen? No. No. Ok, entonces no sé si, creo que sí, ya está Gabriel en la reunión para que empiece la clase. ¿Sí está? ¿Sí está? ¿No está? Sí, ahí está. Se nos fue. Creo que está teniendo problemas con el micrófono.
Okay. No. Ok, ¿se ve? Pregunta. Sí. Sí. Ok. Sí. Vamos con este tema. Antes de ver las derivadas, vamos con polinomios y funciones polinomiales. Bien, un polinomio es la suma finita de términos en la que todas las variables tienen exponentes enteros no negativos. Hay que recordar esto. Un polinomio no debe de tener, más bien no debe de tener, ¿sí?, exponentes enteros no negativos. ¿Ok? Y los denominadores no deben de incluir variables. Por ejemplo, tenemos este polinomio de 3 factores, de 3 términos, un trinomio, ¿sí? Ese es un polinomio con una variable. Luego tenemos un polinomio con 2 variables, y en este caso que es x y y. Tenemos esta otra expresión que en este caso no constituye a un polinomio. ¿Por qué? Pues porque tiene un exponente negativo, y si tiene un exponente negativo, entonces no es un polinomio. Y el de abajo tampoco sería un polinomio porque tiene un denominador con una variable. Y recuerden que un polinomio, todos los exponentes deben de ser enteros positivos y los denominadores no deben incluir variables. ¿Okay? ¿Y cómo determinamos el grado de un polinomio? Bueno, llamamos término principal de un polinomio al término con grado más alto. Y su coeficiente principal, pues es el coeficiente del dicho término, o sea, del término principal. Supongamos que tenemos este polinomio. Sabemos que sí es un polinomio porque no tiene exponentes enteros negativos y no tiene como denominador alguna variable. Por lo tanto, sí es un polinomio. ¿De cuántos términos? De 4. Bien. Entonces, para ver qué grado tiene, ¿sí?, yo les pongo esta tablita donde ponemos el polinomio. ¿Cuántos términos tiene? Pues contamos, tiene 4 términos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? El grado del polinomio va a estar dado por el exponente mayor, ¿sí? El exponente más grande, ¿ok? En este caso, en este polinomio, pues es el 5. Entonces va a tener grado 5, ¿sí? Es un polinomio de grado 5. ¿Quién sería el término principal? Bueno, el término principal estaría dado por el término de mayor grado, ¿sí? Es decir, con el mayor exponente. En este caso, 2x a la 5. ¿Ok? Este es mi término principal, entonces. Y su coeficiente principal, pues sería el 2. ¿Sí? Okay. Ahora, tenemos este otro polinomio. Igual, lo colocamos acá, donde dice polinomio. Bien. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 1, 2, 3. 3 términos. Entonces, pongo ahí el 3. ¿Y qué grado tiene este polinomio? ¿A alguien se le ocurre? 4. 4. Ajá. ¿Y quién estaría dando el grado del polinomio? ¿Qué término? ¿El término 1, el 2 o el 3? El 1, ¿no? ¿El 1? Pues no, es el 3. ¿Por qué? Si se fijan, aparte de que aquí tenemos un término de más, ¿sí?, un factor más, que es el z, este no puede ser el término principal, porque si te fijas, a pesar de tener aquí el 4, lo que me va a influir va a ser este término, que yo tengo un término, ¿sí?, un tercer factor en este término, ¿ok? Entonces, entre más términos,
mayor el grado, ¿ok? Entonces, en este caso, pues es z a la 4 es el que me va a dar, ¿sí? El grado del polinomio. Entonces, mi término principal es este. Y mi coeficiente, pues 3, ¿ok? Bien, entonces los polinomios también los podemos clasificar con el número de términos que constan, ya los habíamos visto. Teníamos monomios, teníamos binomios, teníamos trinomios, ¿sí? Monomios, pues ya dijimos que es de un solo término, binomio con 2 términos, trinomio con 3 términos, ¿sí? Ahí tenemos unos ejemplos. Y recuerden que a partir de 4 términos, ¿sí? A partir de 4 términos ya se le denomina polinomio, porque ya el prefijo poli, pues ya me está diciendo que son muchos términos. ¿Sí? Un polinomio se le va a denominar lineal si es de grado 0 o 1. A un polinomio con una variable se le denomina cuadrático si es de grado 2 y cúbico si es de grado 3. Es decir, tenemos un polinomio. Bueno, aquí es una coma. Bien. Tenemos aquí el ejemplo. El tipo de polinomio lineal, que ya dijimos, que tiene que ser de grado 0 o 1. Si se fijan aquí, en este ejemplo, es de grado 1, ¿sí? Porque aquí está mi exponente, ¿ok? Bien. Y este es de grado 0, porque si se fijan, es como si yo tuviera una x aquí, elevada a la 0, ¿ok? Y recuerden que todo elevado a la 0, pues me va a dar 1. Entonces, este es de grado 0, ¿sí? Cuando únicamente me encuentro un coeficiente o un número, es grado 0. Grado 0. Y este, pues, ya vimos que es la literal y no tiene ningún numerito. Ah, bueno, entonces es grado 1. ¿Ok? En cuadráticos, pues entonces el grado va a ser de 2. ¿Sí? Cuadrático, el grado va a ser de 2. ¿Sí? Aquí tenemos, este término tiene grado 1, pero el mayor, pues es el 2. Entonces es todo el polinomio tiene grado 2. ¿Sí? Y cúbico, si tiene grado 3. En este caso está dado por este término, ¿sí? Que aquí vemos este término tiene grado 3, este tiene grado 2 y este tiene grado 0, ¿sí? Ya dijimos por qué. Es como si tuviéramos entonces aquí la x, pero está elevada a la 0. Y entonces todo elevado a la 0, pues es 1, ¿ok? Entonces aquí está a la 0, a la 2 y a la 3. ¿Ok? ¿Dudas? Eso está sencillo. Por eso me lo eché rápido. No, no hay dudas. Ok, bien. Evaluar funciones polinomiales. Supongamos que tenemos esta expresión, que es 2x al cubo más 6x al cuadrado más 3. Ya sabemos que es un polinomio porque no tiene exponentes negativos, enteros negativos, y pues no tiene como denominador alguna variable, ¿sí? Entonces, para escribirlo ya como una función polinomial, la escribimos con una p, ¿sí? Esta p y entre paréntesis la x me significa función, ¿sí? Función, únicamente, función de x, función, ¿sí? P, función de x, lo único que me significa. Y si yo lo igualo a un polinomio, pues entonces ya es una función polinomial, ¿ok? Así solo, únicamente función de x, ¿ok? Y si lo igualo a una ecuación o a un polinomio, pues ya entonces se convierte en una función polinomial, ¿ok? Bien. Entonces, para escribir una función polinomial, pues utilizamos un polinomio o una expresión algebraica, ¿ok? Por ejemplo, nos piden que evaluemos, ¿sí? Que evaluemos esta función polinomial. Función de x es
función de x es igual a 4x cúbica menos 6x al cuadrado menos 2x más 7, determinando que función cuando x es igual a 0, función cuando x es igual a 3 y función cuando x es igual a menos 2. ¿Ok? Eso significa esto. X igual a 0, x igual a 3, x igual a menos 2. Pasaría lo mismo si yo llego a tener función, por ejemplo, pero en vez de x tengo una y. Entonces aquí sería función de y. Y si aquí también, y si esto estuviera aquí, pues entonces sería función cuando y es igual a 0, función cuando y es igual a 3, función cuando y es igual a menos 2. ¿Ok? No es el caso. Aquí únicamente me están pidiendo x. ¿Ok? Entonces, función de x cuando este es igual a 0. ¿Sí? Entonces empezamos con este. Ok. Bien. Ya sabemos cuál es nuestra función. Con nuestro polinomio, entonces función de x es igual a 4x cúbica menos 6x al cuadrado menos 2x más 7. Función cuando x es igual a 0. Bueno, lo único que tenemos que hacer, como aquí nos dice, evaluar únicamente es sustituir el valor de x. ¿Ok? Evaluar únicamente es sustituir el valor de x. Y aquí me están diciendo que función cuando x es igual a 0, entonces, donde está la x, en todos los espacios donde está la x, yo voy a poner un 0. Entonces me queda 4 por 0 elevado a la 3, menos 6 por 0 elevado a la 2, menos 2 por 0, más 7. ¿Ok? Sustituí la x por el 0. Bien. Entonces, pues ya nada más me queda operar. Ya sabemos que aquí me va a dar 0, aquí me va a dar 0 y aquí me va a dar 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 0 elevado al cubo, pues 0. 4 por 0, 0. Igual aquí. 0 elevado al cuadrado, 0 por 6, 0. 2 por 0, 0. ¿Sí? Y 7 no multiplicaba nada ni se sumaba con otra cosa, entonces queda igual. ¿Ok? Entonces, cuando x es igual a 0, función cuando x es igual a 0, pues la respuesta va a ser 7. ¿Ok? ¿Sí? Entonces la respuesta de esta función, donde x vale 0, ¿sí? Aquí podemos poner así, función de x, tal que tal que, sí, acuérdense que es como una t, x es igual a 0. Sí, así también lo podremos escribir. Bonito, ¿verdad? Entonces, cuando x vale 0, la función es 7. ¿Ok? Ahora, evaluándolo en 3, toda esta función polinomial, evaluándola en 3. Función de x cuando x vale 3. Entonces, donde está la x, voy a sustituir por 3. ¿Ok? 4 por 3 elevado al cubo, menos 6 por 3 elevado al cuadrado, menos 2 por 3, más 7. Entonces, opero. 3 elevado a la 3 me da 27. 3 elevado a la 2 me da 9. 2 por 3 me da 6. Respeto signos. ¿Sí? 7 no tengo con quién operarla, entonces queda sola. ¿Sí? Entonces ya. Multiplico. Que me da 108. Menos 54. Menos 6. Más 7. Entonces, cuando x vale 3, la función es igual a 55. ¿Sí? ¿Sí queda claro de dónde viene todo esto? Sí. Sí, únicamente estamos sustituyendo el valor de x por lo que nos están diciendo. ¿Sí? Igual lo haría si me dieran p
paréntesis 4, por ejemplo. Entonces ahí sería función de x cuando x vale 4, por ejemplo. Entonces, terminando con este ejemplo, donde x vale menos 2, ¿sí? Donde x vale menos 2, pues entonces voy a sustituir el valor de x por lo que me están diciendo. En este caso es menos 2. ¿Ok? Bien. Menos 2 al cubo, pues me da menos 8, ¿no? Menos 2 al cuadrado me da 4 y esto por esto me da 4 positivo. ¿Sí? Ok. Bien, entonces ya nada más me falta por operar. Y el resultado me da menos 45. ¿Sí? Ok. Que sale de 4 por menos 8, pues es menos 32. Y luego esta parte es Es 6 menos por 24. 4. Ajá, menos 24. Y luego aquí me da normal, 4 y 7. Y esto debe ser igual a menos 45. ¿Sí? Okay. Ahora, trasladándolo a un problema, ya no puras ecuaciones, ahora un problema, el cual nos dice, la gráfica de barras, aquí la tenemos, muestra el porcentaje de viajeros que consideran Marriott como primera opción entre los principales hoteles del año 2000 al 2004. La función polinomial que puede usarse, aquí es para aproximar el porcentaje de viajeros que consideran el Marriott como primera opción es, y aquí tenemos, m entre t, bueno, vamos a decir que m función de t, o sea, función t, es igual a t al cuadrado menos 5t más 35, ¿sí? Donde t es el número de años a partir del 2000, ¿sí? Y t va a tener un valor mayor o igual a 0, pero menor o igual a 4, ¿ok? Listo, ya nos están dando los intervalos de los valores de t. Okay. Bien, ahora nos pide, por medio de esta función, hay que estimar el porcentaje de viajeros que consideraron el Marriott como primera opción en 2004. Okay, vamos a ver. Y pues vamos a utilizar nuestra función polinomial, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para contestar esa primera pregunta? Aquí, pista, vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a evaluar la función polinomial, es decir, cuando hablemos de evaluar, vamos a sustituir el valor de nuestra incógnita, ¿sí? El valor de nuestra incógnita en toda la función polinomial, ¿ok? ¿Qué se les ocurre? 10 por 4, el t. Otra vez, perdón, fuerte, no te escuché. Sustituyes el valor de t por 4 ¿Por qué 4? porque dice que a partir en el 2004, entonces dice que pues ya si 2004 es igual a 4, pues ya pones ahí el 4 y pues ya te da el resultado. Ok. Ujú. Ok. Entonces tenemos que el 2000 pues sería el primer año, ¿no? ¿De ahí viene? ¿Dónde dices? Sí. ¿O no? Ok. O sea, Bien, sí. sí. Ujú. Sí, sí, es cierto. Tenemos que hacerlo donde t vale 4, porque me está pasando 4 años a partir del 2000, ¿sí? A partir del 2000, que está aquí, han pasado 4 años. Entonces empiezo a contar a partir del 2001, 2, 3 y 4, ¿ok? Y es cierto, aquí, 2004, han pasado 4 años a partir de aquí. Bien, entonces sí,
Mi t, como representan los años, recordando que es a partir del 2000, ¿sí? Porque si fuera distinto, si no me dijera que fuera a partir del 2000, entonces 2004 ya sería mi quinto, ¿sí? Hay que leer bien Maya. ¿Por qué sería mi quinto? Porque ya ahora sí estaría contando el 2000. Aquí no, porque es a partir de este. Entonces es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Bien. Entonces sí, t va a tener un valor de 4, ¿sí? Porque han pasado 4 años. Si me dicen que la tengo que evaluar, pues únicamente voy a tener que sustituir el 4 donde iba la t. ¿Ok? Entonces aquí 4 al cuadrado, 16. 5 por 4, 20. Se respeta este signo, menos 20 más 35. Entonces, cuando t vale 4, el valor es 31. ¿Ok? Bien. Ahora, nos pide que hay que comparar la respuesta de la parte A con la gráfica de barras. Y la pregunta es, ¿la gráfica de barras apoya la respuesta? Ok. Teníamos entonces que, pues en el 2004 nos habían salido un porcentaje de 31, ¿sí? ¿De dónde venía? Pues venía de cuando evaluábamos aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que sí. Pues sí, exactamente. Sí. ¿Por qué? Pues porque de la parte A vemos que alrededor del 31%, sí, ya habíamos sacado 31% de viajeros, en el 2004 consideraron el Marriott como su primera opción, ¿sí? Entonces, como los dos valores que sacamos en la parte A y verificándolo con, con esta gráfica de barras, pues son iguales, entonces, sí, decimos que sí apoya la respuesta que obtuvimos. Bien. Ahora, nos dice que si esta tendencia continúa después del 2004, hay que estimar el porcentaje de viajeros que considerarán el Marriott como su primera opción en 2008. Bien, tenemos entonces nuestra función polinomial, ¿sí? Que es mt igual a t al cuadrado menos 5t más 35. Okay. Hay que recordar que nos decía que t son los años a partir del 2000 y los valores que tiene que tener es entre 0 y 4, ¿verdad? Entre 0 y 4. Estos valores de 0 y 4 únicamente eran cuando nosotros medíamos del 2000, ¿sí? Del 2000 al 2004. Pero ahora nos están pidiendo que evaluemos del 2000 al 2008, ¿sí? Considerando que que se va a comportar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer aquí? Ahora t, ¿sí? Ahora t hay que recordar que entonces va a tener, son los años a partir del 2000. Entonces el 2000 no lo contamos, hay que recordar, ¿sí? A partir de este, y son los años. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Pues ahora sustituir la T por 8. Por 8, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora lo estoy evaluando en 8 años, ya no en 4, ahora en 8. Entonces sí, t ahora va a tener un valor de 8. ¿Ok? Bien. Entonces, me queda como cuando t es 8, es igual a 8 elevado al cuadrado menos 5 por 8 más 35. Entonces me queda 64 menos 40 más 35, ¿sí? Ya operando todo esto. Y esto sería igual a 59. ¿Qué significa este 59?
este 59 es el porcentaje de viajeros que considerarían el Marriott. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo? No. Ok, este estuvo sencillo. Ahora, una función polinomial, que eso creo lo van a ver el viernes, las podemos graficar, ¿sí? Podemos graficar. Ah, se me olvidaba decir. También función polinomial, aparte de ponerla como P de X, ¿sí? También podríamos ponerlo como una Y. Aquí parece un 4, pero es una Y. Bueno, una Y. ¿Sí? Esa Y también me quiere decir función, ¿sí? Y, ahí está. ¿Sí? Entonces yo función las puedo escribir como P de X o Y, ¿sí? Es lo mismo. Los dos significan función. Bueno, toda gráfica de funciones polinomiales son curvas y suaves, ¿sí? Curvas suaves, continuas, es decir, que no se interrumpe, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos una función polinomial, ¿sí? Donde mi expresión es cuadrática, ¿sí? Si se fijan, aquí tengo un 2, no se ve tanto, pero aquí tengo un 2, ¿sí? Entonces me está diciendo que es de grado 2 y es cuadrática, ¿ok? Entonces, una gráfica cuadrática con coeficiente positivo siempre va a tener esta forma, ¿ok? Siempre. Siempre va a tener esta forma. Una parábola que apunta hacia abajo, ¿ok? Bien. Y estas dos, si se fijan, son, son funciones cúbicas, ¿sí? Porque aquí tengo mi grado 3, un 3 aquí y un 3 acá. ¿Sí? Entonces, las gráficas polinomiales cúbicas con coeficiente positivo, ¿sí? Pueden tener esta forma, ¿sí? Donde siempre va a aumentar hacia la derecha, ¿sí? Esta forma, o esta otra, que de igual manera está aumentando hacia la derecha. Si se fijan, también pasa lo mismo en una cuadrática, ¿sí? Va disminuyendo, hasta llegar a un punto y empieza a aumentar hacia la derecha, ¿ok? Luego vamos a ver por qué tienen esta forma en sí, ya las vamos a tocar más a fondo. Bueno, ahora, cuando la función polinomial tiene un coeficiente principal positivo, pues la función polinomial crecerá hacia la derecha para algún valor de x, que era lo que decíamos. En esta parte, sí, en esta parte de la cuadrática va creciendo. Esta de la cúbica va creciendo hacia la derecha. Y esta también hacia la derecha. Si se fijan, también vamos a verlo después, la diferencia entre esta cúbica y esta cúbica es un coeficiente. ¿Sí? Que también, ¿qué le falta a este? Pues un término con grado 2. ¿Sí? También afecta la forma de mi gráfica. De igual manera, aquí me falta un término de grado 2. Si tuviera un término de grado 2, pues ya cambiaría dentro de estos dos la forma de mi gráfica. Pero eso también lo veremos más adelante. Bien, pero hay que recordar, ¿sí? Es importante que si mi coeficiente principal es positivo, entonces la gráfica de mi función va a aumentar, ¿sí? Va a crecer hacia la derecha, ¿sí? Siempre. Aquí lo tienen, aquí lo tienen, aquí lo tienen. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando mi coeficiente principal es negativo? Bueno, ahora las gráficas van a decrecer hacia la derecha, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos una cuadrática donde mi coeficiente principal es negativo. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, va a decrecer,
en esta parte va a haber un punto en donde va a decrecer, ¿sí? Va a ir hacia valores negativos, ¿ok? Pero siempre hacia la derecha. En este caso, en cúbicas, pues es lo mismo. ¿Se fijan? Está yendo hacia la derecha, hacia valores negativos. Hacia la derecha, hacia valores negativos. ¿Ok? Entonces el coeficiente principal es el coeficiente del término con el exponente de la variable con el valor más alto, ¿sí? Ya habíamos visto, aquí está coeficiente, aquí está mi exponente más alto, que me dice el grado, ¿sí? Y bien, conforme el valor de x aumenta, este término terminará por dominar a todos los demás en la función. Okay. Eso explica el por qué, la forma de cada una de las gráficas. De igual manera lo vamos a ver más adelante, con más detalle. Ok. Sumar y restar polinomios. Bueno, para sumar y restar polinomios reducimos a términos semejantes, algo que ya habíamos visto. Por ejemplo, tenemos que hay que simplificar estos dos polinomios. Mi primer polinomio es 3x elevado al cuadrado por y menos 4xy más y, ¿sí? Que va a sumar al polinomio x al cuadrado y más 2xy más 8y menos 2. Bien, para sumar o restar polinomios, por ejemplo, aquí los tenemos dividido cada polinomio, ¿sí? Agrupado, más bien agrupado cada polinomio en los términos del polinomio entre paréntesis. Pues lo que tendríamos que hacer es quitarlos, ¿no? Primero tendríamos que quitarlos. Para ahora sí, empezar a sumar y restar. Okay. Y me dice que para sumar o restar tenemos que reducir los términos semejantes. ¿Sí? Términos semejantes. Okay. ¿Qué significa términos semejantes? Que tengan la misma literal y el mismo exponente. Pueden diferir de coeficiente, pero a fuerzas tienen que tener misma literal y mismo exponente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el término semejante a 3x al cuadrado y? Ninguno. X ¿Ninguno? cuadrada y. No, sí, cuadrada y. X cuadrada y. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen las mismas literales, ¿sí? Y los mismos exponentes. Recuerden que puede diferir en coeficiente. Aquí tengo un coeficiente 1, ¿sí? Que ya dijimos que no se escribe. Y aquí tengo un coeficiente 3, ¿sí? Lo único que puede diferir es el coeficiente, ¿ok? Nada más. En literales deben de ser las mismas. Ok. Espérame, aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Entonces ese sería el semejante. Ahora, ¿cuál sería el semejante de 4xy? 2xy. 2xy. 2xy, muy bien. ¿Sí? Tenemos las mismas literales y puede diferir en coeficientes. Bien. Entonces sería 2xy. ¿Y de y? 8y. 8y, exacto. Difieren coeficientes, pero tienen la misma literal y el mismo exponente. Muy bien. Y pues 2, pues no tiene otro término semejante. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar o restar, en su caso, los términos semejantes. Ya los vimos. Entonces, 3x al cuadrado y se suma con x al cuadrado y. ¿Ok? Menos 4xy se suma con 2xy, y se suma con 8y y menos 2 se pasa igual. ¿Sí? Entonces. Por ahí algo me falló. Sí, aquí me falló. Ahí está. Bien, entonces sumamos esta parte
¿sí? Que en esta parte, entonces nada más se suman los coeficientes y se mantiene lo demás. 3 más 1, 4, ¿sí? 4x al cuadrado, y, ¿sí? Se va a mantener esta parte. Aquí no me faltó poner y. Bien. Menos 4xy más 2xy. El número mayor tiene el número negativo, entonces mantiene el número negativo, ¿sí? Entonces es como si dijera 4 menos 2, pues 2, ¿sí? Menos 2. ¿Por qué? Por este signo negativo. Bien. Y más 8y, 9y. Y el menos 2 dijimos que se pasa igual, ¿ok? ¿Dudas aquí? Está sencillo. Creo que ya. Bien, supongo que no. No, no hay dudas. Bien. Ahora nos dicen que restemos el polinomio menos x al cuadrado menos 2x más 11. Restarlo de x al cubo más 4x más 6. Bien, pues lo único que hay que hacer primero pues es colocarlo como no me dice el enunciado. ¿Sí? Que a este yo le voy a restar esto. ¿Ok? Aquí está mi signo de resta. Bien. Ahora, como en el otro caso, pues tenemos que quitar los paréntesis. Pero la diferencia aquí es que ahora yo tengo un signo negativo. Y si recuerdan, un signo negativo me va a afectar lo que tengo acá adentro. ¿Ok? Es como si tuviera aquí un menos 1. ¿Sí? Un menos 1. Que únicamente lo represento con el signo menos. Pero sabemos que aquí hay un menos 1. Entonces, este menos 1 me va a afectar a todos los términos que están dentro de este polinomio, ¿sí? La ley distributiva. Entonces, este vamos a multiplicar a este y este a este, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar los signos. Entonces, menos por menos me va a dar más, menos por menos más y menos por más menos, ¿ok? Me quedaría entonces de esta manera y ahora sí ya podría eliminar los paréntesis, ¿ok? Bien. Y ahora sí, ya puedo sumar o restar términos semejantes. X al cubo tiene término semejante en este polinomio. No, 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 se pasa igual. Exacto. No. X al cuadrado. tampoco. no, No, se pasa igual. 4x. Sí, 12. sí, Sí, se va a sumar con 2x. Muy bien. Más 6 tiene término semejante. sí, con 11. Muy bien, menos 11. Entonces, me quedaría así. X al cubo más x al cuadrado más 4x que suma 2x más 6 menos 11. ¿Ok? Ya lo único que hago es reducir. ¿Sí? Entonces ya. 4 más 2, 6. 11 menos 11 más 6, menos 5. ¿Ok? Esa sería la respuesta. ¿Dudas de ahí? ¿O todo bien? Todo bien. No, no, Muy bien. Ok, bien. Ahora, en su examen de admisión, dejando un poquito de lado las matemáticas, es muy probable que les pregunten cultura general, les van a preguntar sobre pintura, sobre literatura, premios Nobel, etc. Entonces, a colación yo traje esta pintura. ¿Alguien sabe cómo se llama esta? Ok. ¿O quién la pintó? Bueno, Botticelli, ¿no? ajá. ¿Y sabes Y cómo se es llama? pues es la Venus, la diosa griega de la belleza. Ajá, pero el nombre completo de la pintura. El nacimiento de Venus, ¿no? Exactamente. El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Muy bien. Bueno,
Esta pintura pues fue, vaya, pintada entre los años 1482 y el 1485, ¿sí? Toma de inspiración de uno de los libros escritos por Ovidio. ¿Alguien recuerda quién es Ovidio? No. No, no lo vieron ni en español. Se supondría que lo sí. Bueno, Creo digamos que que era no. un poeta. Sí, era un poeta griego-romano. Romano, ok. Era un poeta romano, Ovidio. Entonces, Botticelli se basó en lo que fue su libro Metamorfosis, ¿sí? El libro de Ovidio. Entonces retrata a Venus, ¿sí? A la diosa Venus, que la tenemos aquí, que está desnuda en una concha, ¿sí? En la concha de mar. Bueno, aquí a la izquierda, o derecha, ya me perdí. Sí, a mi izquierda, aquí. Aquí a la izquierda, pues tenemos a los vientos que soplan, pues, ahora sí que suavemente, ¿sí? Sobre su cabello. Si se fijan, aquí está soplando sobre su cabello. Y aquí a la derecha, pues tenemos a la sierva Hora, ¿sí? Que vaya, está esperando a vestir a la diosa, ¿ok? Bueno, esto es como una cultura general, nomás contarles de qué trata esta pintura. Bien, ahora, volviendo a las matemáticas. Con la parte de suma y resta de polinomios, pues nos dicen qué perímetro podría tener esta pintura. Si recuerdan en la clase que les dio Karina, pues decimos que el perímetro pues es la suma de todos los lados, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un rectángulo, ¿sí? Supongamos que esto es un rectángulo. Entonces, tanto este lado como este lado van a ser iguales y este como este van a ser iguales, ¿sí? Entonces, lo único que quedaría sería sumar cada uno de los lados. Para no entretenernos más, se los dejo de tarea y lo checamos mañana en clase, ¿ok? Bien. Ahora, multiplicación de polinomios. Al multiplicar polinomios, se debe tener presente que cada término de un polinomio debe multiplicarse por cada término del otro, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos visto en productos notables, que era multiplicar monomios, ¿sí? Monomio por monomio. Teníamos multiplicar monomio por polinomio, ¿sí? Que recuerden, como nos dice aquí, cada término va a multiplicar al otro, digo, más bien a cada uno de los términos del polinomio. Es decir, este se multiplicaría por este, al igual que este por este, ¿ok? Tenemos multiplicar binomio por binomio, ¿sí? Que ya lo vimos en productos notables. Este multiplica este también multiplica este con este y este con este, ¿ok? Y pues tenemos polinomio por polinomio. También ya lo vimos en productos notables y era multiplicar cada uno de los términos del polinomio por cada uno de los términos del otro polinomio, ¿ok? Que nada más los traje como representación. Bien. Ahora, de la misma manera, ¿alguien sabe cuál es esta pintura y quién la pintó? Bien. Esta se llama La Escuela de Atenas, ¿ok? Y la pintó Rafael Sanzio, ¿ok? ¿Alguien conoce alguna curiosidad acerca de esta pintura?
El mono que está escribiendo sale en la portada de los Guns N' Roses. No me acuerdo qué disco, pero sí sale. Bueno, esa es una curiosidad. ¿Otra? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, esta pintura fue, vaya, pintada entre 1510 y 1511, me parece, más o menos. Está en el Vaticano, sí, hay que saber que está en el Vaticano. Recuerden el nombre, la Escuela de Atenas. Recuerden el autor, Rafael Sanzio. Ok. Bueno, pues si se fijan, como que Rafael Sanzio quiso hacer que se viera como un fondo, ¿no? Si aquí se fijan, tiene como un fondo, más o menos. Que aquí parte de un centro, y si se fijan, va hacia acá, y se ve más hacia el fondo. Y si yo pongo estas hacia acá, ¿sí? Si se fijan, lo hizo sobre un plano donde refleja un fondo, ¿ok? Eso es lo que él quiso hacer. De igual manera lo podemos ver si pintamos, por ejemplo, aquí y aquí. ¿Sí? Igual y hacia abajo, pero ya para no rayar toda la pintura. Bueno. Otra curiosidad es que él puso a muchos personajes de la historia. Por ejemplo, ¿alguien sabe de casualidad quién es este? ¿Este señor? Bueno, este señor, pues es Platón, ¿sí? Este señor es Platón, y si hacemos más grande la imagen, ahorita para no salirme de la presentación, si hacemos más grande la imagen, pues tiene como aspectos de Leonardo da Vinci, ¿sí? Y aquí está sosteniendo un libro, aquí se ve que está sosteniendo un libro y apunta hacia el cielo, ¿sí? El libro que sostiene es no me acuerdo, es el Timeo, ¿sí? Creo que sí, el Timeo. Y el hecho de que apunte hacia el cielo, ¿sí? Significa que él está, donde fundamenta sus ideas en el pensamiento, ¿sí? Ok. ¿Saben quién es este? Bueno, es Aristóteles. Y aquí, si se fijan, también está sosteniendo un libro que es la Ética. ¿Ok? Y si se fijan, él aquí está señalando hacia abajo, hacia el suelo. ¿Sí? Está señalando hacia el suelo. Bien. Acá tenemos otro personaje que es Heráclito, si no mal recuerdo. Sí, es Heráclito y está pintado como Miguel Ángel. ¿Saben quién es Miguel Ángel, no? No hace mucho hubo una... Sí, sí, sí. Bueno, se los debo tarea. ¿Quién es Miguel Ángel? De este lado, pues está Diógenes, ¿sí? Que es un pensador de la escuela cínica, ¿ok? Este es representado porque, o más bien, es famoso por su representación al desinterés, ¿sí? Si se fijan cómo está sentado, como así muy desinteresado, entonces él decía que había desinterés hacia las costumbres sociales, ¿ok? Aquí hacia las costumbres sociales. Y bueno, para ya no hacerla tan larga, por ejemplo, aquí también tenemos a Sócrates en este lado. ¿Quién es Sócrates? Bueno, Sócrates fue el maestro de Platón, ¿sí? Y fue el que impulsó la dialéctica, ¿ok? También tenemos aquí a Homero. ¿Quién es Homero? Ese sí se la deben saber. ¿Quién es Homero? El que escribió la Ilíada y la Odisea. Muy bien, sí, exactamente. Aquí tenemos a Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea. Excelente.
Y también Rafael Sanzino aparece aquí, perdón, Sanzio aparece en esta pintura, ¿sí? Y es representado aquí, ¿sí? Rafael Sanzio es esta persona. Y está representado como Apeles, creo que se llama Apeles. Y bueno, aquí a su lado, que está vestido de blanco, pues es Zoroastro. Sí, Zoroastro es importante en las literaturas, no me acuerdo si es persas, ¿sí? Donde ven el Adgut Veda, Rama Veda y todas esas. Supongo yo que Lupita ya se las dio. Si no, después las ponemos a colación también. Bien. Entonces, tomando en cuenta los temas de matemáticas, me piden qué área tendrá la pintura, ¿sí? La pintura sin el marco, ¿ok? Eso también se los dejo de tarea. Esta expresión, pues sí corresponde a cada una de las partes de la pintura, ¿ok? Corresponde a cada una de las partes de la pintura. Bien, entonces este lado mide 4x más, aquí lo representé entre paréntesis, que es 3y más 2, ¿sí? Y aquí igual, 4x menos, entre paréntesis, 3y más 2. ¿Okay? Si se fijan aquí, ¿sí? ¿Cómo saco el área de un rectángulo? Rápidamente. Lado por lado. Por O lado, base por va a ser por altura. altura. Va a ser por altura. Entonces mi base, por ejemplo aquí, mide 4x más, entre paréntesis, 3y más 2. Y mi altura, 4x menos, entre paréntesis, 3y más 2. Entonces, si se fijan, al momento de multiplicar esto, me va a dar un producto notable. ¿Qué producto notable notan? ¿Qué producto? Un binomio conjugado, ¿sí? Porque si se fijan, términos igual, primer término igual, segundo término también, lo único que cambia es el signo, ¿ok? Como producto, entonces me va a dar una diferencia de cuadrados, ¿ok? Entonces también se los dejo de tarea, mañana lo revisamos. Bien. ¿Dudas de lo anterior? No. Ok. Ahora, para determinar el producto de funciones polinomiales, pues entonces tenemos que multiplicar, vaya, las funciones, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos funciones f de x y g de x, ¿ok? Donde al multiplicar f por g, ¿sí? F por g de x debe ser igual a f de x que multiplica a g de x, es decir, que esto yo lo puedo tener separado, ¿sí? Esto al momento de juntarlo, esto al momento de hacerle su producto, debe ser igual a esto, es decir, a las dos funciones polinomiales separadas, ¿ok? Entonces, tenemos como ejemplo, sea f de x igual a x más 4 y g de x es igual a x menos 2, pues entonces hay que determinar, ¿sí? F cuando x es igual a 3 por g cuando x es igual a 3 también. Primero, entonces conocemos que mi función polinomial es f de x es igual a x más 4, ¿ok? X más 4. Entonces, si me está diciendo que tiene que valer 3, entonces nada más lo evalúo, ¿sí? También en este caso, nada más evalúo, conociendo que mi función es
g de x es igual a x menos 2. Entonces, evaluamos. Evaluar ya dijimos que es sustituir el valor de x. Entonces, cuando x vale 3, sustituyo donde están las x el valor de 3. Ahí está. Entonces, f cuando x es igual a 3, pues entonces me da 7, ¿sí? Y cuando g, x vale 3, pues es 1, ¿ok? Pero ahora me está diciendo que yo tengo que multiplicar f cuando vale 3 y g cuando vale 3, ¿sí? Tengo que multiplicarlo. O sea, ya saqué cuánto es cada uno, ¿sí? Pero ahora lo tengo que multiplicar. Entonces, aquí va un 3. Entonces, lo único que tengo que hacer, pues es sustituir, ¿sí? F cuando vale 3, vale 7, ¿sí? Que va a multiplicar a G cuando vale 3, que vale 1. Entonces es 7 por 1. Entonces esta multiplicación me quedaría igual a 7. ¿Ok? Bien. Ahora me dicen que hay que determinar F por G de X. Y es lo mismo. ¿Sí? Conociendo entonces que F por G de X es igual a cada una de las funciones por separado, pero multiplicándolas, entonces lo único que hago es sustituir. ¿Cuánto vale o a qué representa f de x? Pues representa x más 4, ¿no? Y g de x representa x menos 2. ¿Sí? Entonces lo único que hago es sustituir. ¿Ok? Y ya opero. X por x, x cuadrada, x por menos 2x, 4 por x, 4x, 4 por menos 2, menos 8. Ahí está. Y ya que me resta, únicamente restar o sumar términos semejantes. En este caso es menos 2x más 4x. Como resultado es x al cuadrado más 2x menos 8. ¿Ok? Entonces, f por g de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 8. ¿Ok? Bien. Ahora, me están diciendo que evalúe, ¿sí?, f por g de x cuando vale 3. Y es prácticamente lo mismo. Entonces, yo sé que f por g de x, ¿sí?, f por g de x es igual a x cuadrada más 2x menos 8. ¿De dónde lo obtuve? De aquí, de esta parte. ¿Ok? Entonces, lo único que resta es evaluar. ¿Qué es evaluar? Sustituir el valor de x por lo que me digan. En este caso es 3. Entonces, evalúo a 3. ¿Sí? Sustituyo. Ahí está. X en 3, X en 3. Listo. Lo único que hago es operar. X al cuadrado, 9, 2 por 3 son... Sí, 2 por 3 son 6, menos 8. Ahí está. Esto es igual a 7. ¿Ok? ¿Dudas? No. No. Bien. Nos quedamos aquí. División de polinomios y división sintética. Checamos este tema. Es rápido. Sí, es rápido. Vamos a... ¿De qué? ¿De qué? Pues, ¿para qué cabes? No, ya sigues, ¿no? Tú dale, te espero. No. Para no quitarte tiempo. De todos modos me va a tardar mucho, mira. Pérdate lo que quieras, no pasa nada. Vato castroso. Nel, vatos. Van a tener clase con su maestro de química. Porque lo quieren. Que va a mucho. seguir viendo Te quieren anime, mucho, Chihuahua. Nel, te quieren mucho. Es más, Gracias. te quieren mucho. Mira, es más. A mimir. Vámonos.